Muy buenas noches, amigas y amigos de Golpe de Ideas, siempre con ustedes en domingo por la noche para compartir, sin duda, los temas más importantes que durante la semana hemos presenciado en los medios de comunicación, hechos que se habrían suscitado en Bolivia o fuera de nuestras fronteras y hechos, por supuesto, que de una u otra manera tienen que ver con la vida de usted y de nosotros, de todos nosotros. Pues, Roberto, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos los espectadores, telespectadores, gracias por su audiencia. Como cada semana estamos aquí para acompañarlos una hora, recordarles que también, aparte de vernos aquí en la televisión, pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, facebook.com/Golpe de Ideas, ahí nos encuentran y pueden tener una comunicación directa con nosotros. Asimismo pueden ver todos los capítulos pasados del programa, enteros, están colgados en la otra red social en YouTube, youtube.com/Golpe de Ideas. Recordarles que este programa viene con el gentil auspicio de Machicao Abogados Sociedad Civil. Machicao Abogados Sociedad Civil está aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el teléfono 341-3397. También se pueden dirigir por correo electrónico a Machicao Abogados para pedir cita en abogados@machicaolegal.com. Bueno, dicho esta introducción, empecemos el programa. Es siempre un gusto estar con todos ustedes y demos inicio a este Golpe de Ideas. Bueno, uno de los temas que ha hecho titulares en Bolivia y realmente en todo el mundo, no solamente en América Latina, es el relativo a un fallo final que se ha dado en un tribunal venezolano en relación al caso de Leopoldo López. Todos sabemos que Leopoldo López es una persona que es un dirigente político venezolano, por supuesto de la oposición, que durante los últimos años ha estado acosado por el gobierno y finalmente fue detenido preventivamente en un inicio, mientras duraba un juicio de acusaciones que realmente no solamente a opinión de quien les habla, sino de Naciones Unidas, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha estado preso arbitrariamente y por razones políticas. Para Naciones Unidas, el fallo que hemos conocido hace un par de días atrás ha sido un fallo político también. Este es un tema que sin duda da a una serie de reflexiones, pero empezamos por esta introducción. Roberto, sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, primero siempre me llama la atención y siempre da como vértigo, tal vez miedo inclusive, cuando ves que los países se agarran de su soberanía para, no te debes impedir, porque eso es parte del ser el soberano, nadie va a intervenir dentro de tus asuntos internos, pero cuando tienes un poder judicial que básicamente hace lo que quiera el poder, no hay quien pueda hacer nada, ¿no? O sea, ves que los poderes internacionales, las agencias internacionales no pueden hacer gran cosa más que gritar en medios de comunicación, hacer unos informes muy malos respecto a cómo se manejan los derechos humanos en algunos países, pero en definitiva la intervención o evitar que suceda algo en concreto es bien difícil, ¿no? Digo porque en todos estos países, en nuestro país inclusive, siempre nos quejamos del tema de la injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Cuando hay un caso político, ¿cómo se maneja este caso, ¿no? El otro día, hace pocos días atrás, vimos cómo ponían al general Prado a declarar por vía Skype, ¿no? Un hombre que acaba de salir de una operación, no puede ni siquiera echarse del lado correcto, está echado de cara. Pero cuando el poder dice que tienes que hacer algo, te hunde hasta lo último al ser humano para que haga eso que el poder quiere que haga, ¿no? O que deje de hacer, ¿no? Eso es lo que aterra, cuando no hay nadie, no hay ningún ente capaz de impedir que estas cosas sucedan. Eso me parece catastrófico y creo que es lo que está pasando en este momento en Venezuela, que todos miramos aterrados desde fuera y ahí queda, ¿no? Ahí queda, hasta, como dijiste, hasta Naciones Unidas se pronunció días atrás al respecto, pero al final el señor fue sentenciado a 13 años. Claro, a ver, yo creo que relativo a este tema, el mensaje principal, por lo menos como lo veo yo, es que mucho se habla de democracia, no solamente en Bolivia, en todo el mundo, ¿no? Y quienes son elegidos como presidentes de los países o en su defecto como
como primeros ministros de democracias parlamentarias, tienden a pensar y asumir y a querer contagiar el concepto de que esa es la democracia, de que la democracia significa el voto popular, de que significa la voluntad popular. Tanto es así que el propio presidente boliviano hace un par de días atrás dijo, la reelección, que sea la 15ª, es una expresión de la democracia porque finalmente es lo que la gente quiere. Ese concepto, si bien es como todo en el mundo, ¿no? Esa es una verdad a medias, como se dice, ¿no? Es una verdad a medias porque sí es cierto que la democracia involucra el voto popular, pero, y esto es lo más importante me parece en este segmento, por lo menos desde esta perspectiva mía, ¿no? Democracia no solamente es votar. Es decir, hay un elemento fundamental a la democracia que no tiene nada que ver con el voto popular, no tiene nada que ver con la expresión de la mayoría de la población, y es que hay que respetar la justicia, y la democracia implica el respeto a la justicia, el respeto a los jueces, el respeto a las personas encausadas en un juicio, el respeto a los derechos humanos de las personas encausadas y de los jueces, y como se dice normalmente, pero nadie quiere entender porque seguramente nadie se los explica o los profesores en los colegios no explican con el debido pormenorización de los temas, es que la independencia del Poder Judicial no es un discurso, no es una frasecita que hay que aprenderla para repetirla. La independencia del Poder Judicial es seguramente tan importante o más importante que la voluntad de la mayoría. La independencia del Poder Judicial es que nadie pueda interferir en los fallos de un juez, nadie, absolutamente nadie. Ni siquiera la cabeza del órgano jurisdiccional puede interferir o influir sobre los jueces inferiores, ni por supuesto nadie ajeno al órgano jurisdiccional puede interferir sobre la acción de un juez. Pero este elemento que es central a toda vida democrática, porque no puede concebirse una sociedad democrática donde el primer mandatario es elegido por la mayoría, pero ese primer mandatario no reconoce absolutamente a ningún poder jurisdiccional, avasalla contra el poder jurisdiccional y en los hechos es él quien determina los fallos, por lo menos los fallos que le interesan a él. Seguramente el primer mandatario de Venezuela no le interesan fallos sobre conflictos entre vecinos respecto a mejor propiedad de un lote o de un edificio en Caracas, pero sí le interesa el juicio sobre Leopoldo López. Y cuando le interesa el juicio sobre Leopoldo López, por supuesto que interfiere en la justicia, llama a los jueces, los hace hincar a los jueces, los hace llorar a los jueces para que rompan la ley y rompiendo la ley le den una sentencia de 13 años a Leopoldo López. Esa es la falta de democracia. Ese es un elemento que no puede constituirse y no puede ignorarse como faltante en una democracia. No podría nadie decir en Venezuela que tienen democracia porque su presidente ha sido elegido por el voto popular. Nadie podría decir, por ende, que en Bolivia el sistema es democrático o el presidente es democrático solo por el hecho de que el 61,2% de la población haya votado por Evo Morales. Si no hay cortes imparciales, si el Poder Judicial no es imparcial, si el Poder Judicial, perdón, no solo no es imparcial, no es independiente, no hay democracia. Allá donde no existe independencia de los jueces, no existe democracia. Allá donde el presidente interfiere en la justicia, no existe democracia. Entonces, este me parece que el tema tal vez más trascendente, como decías tú al final de tu intervención, pues el Alto Comisionado de Naciones Unidas se ha pronunciado no solo sobre la sentencia de Leopoldo López, sino desde el principio de este juicio. Y al principio del juicio, el Alto Comisionado de Naciones Unidas ya había determinado que la detención de Leopoldo López en calidad de detención preventiva era una detención arbitraria, porque no respondía a los procedimientos normales de un juicio. Claro, el tema de la ley, ¿no? Siempre el respeto a la ley. El respeto a la ley no solo en lo sustantivo que decimos los abogados, sino el procedimiento, ¿no? Pero es lo que más procedimiento, ¿no? pues. Claro, porque tienes que... En los programas anteriores creo que hemos hablado del procedimiento, justamente la importancia, el por qué respetar estos procedimientos implica el respeto a los derechos humanos. Decías hace un momento elementos de la democracia, ¿no? Acuérdate de los países en donde pocos podríamos decir que eran realmente democráticos, como la RDA, ¿no? La República Democrática Alemana. Todos ellos tenían en sus nombres generalmente la palabra democráticas, ¿no? Tal vez con un
un concepto distinto a la democracia. La idea era que todos sean iguales, pero los derechos de voto, los derechos a elegir, no estaban dentro de su definición de democracia. Nosotros tratamos de abarcar una visión pues, más amplia de lo que es la democracia, ¿no? Tú decías, el tema del voto no hace a la democracia. No hace. Hace a la legitimidad del señor que ha sido elegido. Punto, ¿no? Es parte de la democracia. Es parte, ¿no? Que goce de legitimidad quien es elegido, obviamente es parte de la democracia, pero no es... Yo le hago una pregunta a todo, los dirigentes bolivianos, por ejemplo, ¿no? En una democracia parlamentaria europea, el primer ministro no ha sido elegido por el pueblo. ¿Eso lo hace menos democrático? Es otro mundo, a la ¿no? sociedad. No, pero Eso, ¿lo hace menos no, democrático? No lo hace menos porque democrático. Tiene otro sistema, otra vez, pero no es menos democrático. Que respeta una ley que ha sido aprobada democráticamente. Tienen una ley, respetan esa ley, cómo se elige al primer ministro en esos casos, ¿no? Hay delegación de voto, en otras palabras, ¿no? Hay una representación de votos. Es el Parlamento el que define quién es ¿no? el primer ministro, ¿no es cierto? Que son los representantes del pueblo, ¿no? Claro. Hay una delegación de voto y con los cuales todo el mundo ha quedado contento con esa manera de elegir, como en los Estados Unidos, ¿no? En los Estados Unidos tampoco es el voto directo el que elige al presidente, ¿no? Sino otra vez son delegados de los Cáucasos famosos que son los que eligen al presidente en última instancia. Con una diferencia muy grande que no vamos a entrar. En Estados Unidos se refleja el voto del pueblo. Sí. En las democracias parlamentarias... Puede salir otra cosa. Puede salir otra cosa, pues de acuerdo es el Parlamento el que decide. a los arreglos parlamentarios que se hagan, ¿no? En Pero cierta manera... que no hay una persona, un voto y el reflejo es calcado en ninguno de estos países, es el punto, ¿no? En que hay los un sistema, parlamentarios, claro. hay un sistema, pero es un sistema aprobado por ley, se respeta esa ley, y si estás respetando fielmente esa ley, estás cumpliendo la democracia en ese caso, ¿no? Que a eso voy. Pero nos estamos desviando. Claro, la idea es, aquí es otra. A lo que voy justicia. a lo que voy es eso, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de los procedimientos legales como algo fundamental para la democracia. Lo que siempre se dice es estarse a derecho, ¿no? Cumplir lo que es el Estado de Derecho. Eso lo entiende un abogado. Para una persona que no es abogado, cuando dice estése a derecho, estás hablando chino, digamos, ¿no? Pero ¿qué voy a decir? ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, Naciones Unidas, el alto comisionado, sobre el proceso de Leopoldo López? Naciones Unidas dice un par de cosas muy importantes. Dice, en el juicio no se ha tomado en cuenta debidamente la evidencia, es decir, las pruebas presentadas. Ellos dicen, ha habido, sobre todo dicen, han faltado evidencias, han faltado pruebas para determinar la culpabilidad y finalmente la reprochabilidad de Leopoldo López, en primer lugar. En segundo lugar, plantea el alto comisionado de Naciones Unidas que las instancias del Poder Judicial venezolano han rechazado a los testigos de la defensa, a un buen número de los testigos de la defensa. Entonces, si tú en un juicio no has demostrado tener pruebas contundentes, más allá de cualquier duda razonable, en primer lugar, y en segundo lugar, te has dado la tarea de no admitir la prueba testifical de la persona en juicio, del enjuiciado, realmente es no estás queriendo conocer qué ha pasado. Pues, claro, no hay justicia. Si no quieres conocer qué ha pasado y así fallas, estás fallando de una manera injusta, valga la redundancia cuando hablamos de la palabra justicia, ¿no? Injusto, ¿no? Ese es el tema de fondo, ¿no? Entonces, con lo que aquí estamos viendo es solamente la punta del glaciar, como dicen, ¿no? Porque este es un caso muy sonado, que es el caso de Leopoldo López, pero sin salir de nuestras fronteras, estamos viendo que los casos también están siendo manejados de esa manera dentro de nuestras fronteras. Exactamente, ¿no? igual con una sola diferencia, y bien que lo toques el tema. En Bolivia, los dirigentes más importantes de los partidos de oposición, como el caso de Tuto Quiroga, Rubén Costas, Reyes Villa, Gonzalo Sánchez de Lozada y algunos otros, todos ellos están enjuiciados por el gobierno. Unos han preferido no atenerse a la justicia boliviana por la situación, que no hay justicia, porque la justicia no es independiente del primer mandatario y se han ido de Bolivia o se han escapado de Bolivia. Otros están en Bolivia, pero están sometidos a que cualquier momento, si es del sabor del primer mandatario, van a entrar presos. Entonces, bueno, nos llama al corte, vamos a él y después continuamos con el tema.
Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad, con un ambiente familiar y con más de 20 sabores de pizza a la carta en todas nuestras sucursales. También hacemos entregas a domicilio en toda Santa Cruz. Visite o llámenos y disfrute de nuestro sabor, además de opciones de pastas, lasañas, alitas de pollo y mucho más. Te esperamos en Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad. La Policía Boliviana, las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación, les recordamos que el sonido de una sirena anuncia la emergencia que lleva una ambulancia, un carro bombero o un vehículo de policía, que se desplazan rápidamente para cubrir un hecho que compromete bienes y vidas humanas. En estos casos, los conductores deben maniobrar rápidamente para dar paso a estos vehículos, que acuden a una emergencia. Y todos los ciudadanos deben colaborar ordenando el tráfico vehicular, porque en estos momentos lo importante es salvar vidas. Haga un compromiso solidario con la comunidad, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Te decía, la gran diferencia entre lo que ocurre en Venezuela y lo que ocurre en Bolivia es que en Venezuela han dado el paso, entre comillas, el paso, ¿no? Si bien en Bolivia están enjuiciados todos los dirigentes principales, con muchos juicios cada uno de ellos, Tuto, Rubén, Reyes Villa, Gonzalo Sánchez Lozada, etc., aquí no se ha dado el paso, es decir, no les han sentenciado y metido a la cárcel a ninguno de estos dirigentes. En Venezuela tampoco lo habían hecho a dirigentes de primera línea. Lo que ha ocurrido en Venezuela es lo que ocurría en Bolivia, simplemente iniciaban juicios, todo el mundo estaba asustado, algunos se iban a Miami, venezolanos que estaban en Miami, otros no, pero en general eran juicios que estaban ahí latentes, como una suerte de espada de Damocles, ¿no?, sobre la cabeza de los enjuiciados, para evitar que estos hagan política. Pero ahora se ha dado un paso, pues, ¿no? Y realmente Venezuela ha dado el paso más atrevido de una dictadura, es decir, lo meten preso al principal opositor. La pregunta es políticamente ahora qué va a pasar, ¿no? Las señales puedo hacerlo, ¿no? Sí, pero ¿cuál será la respuesta? No, pero las señales puedo hacerlo y la idea es no pasa nada. Claro. Vamos a ver si no pasa nada, pero a mí me preocupa la señal que da no solamente dentro de Venezuela, ¿no?, sino que da a Bolivia, claro, a Ecuador, a Nicaragua, a todos los que estamos en la liga, en la misma liga, ¿no? Hablábamos del tema de la democracia y me gusta volver a los elementos que decíamos, porque hay un elemento principal también, el tema que es un poco más subjetivo, ¿no?, que es una vez que tienes elegido al presidente, que goza de la legitimidad por la elección en cuestión, porque ha sido elegido, si se repite esto muchas veces y tienes un grupo humano que en vez de detentar mandatos, detentan poder, ya no son unos ciudadanos iguales a los otros ciudadanos, hay unos ciudadanos poderosos versus el pueblo no poderoso, ¿no? No es un grupo de ciudadanos que tiene el mandato del pueblo para administrar los bienes del Estado, sino que es un grupo de señores que mandan, ¿no? En la práctica mandan, que esa no es la idea, ¿no? El que manda es el pueblo. Claro. El mandatario, el que obedece, es el señor que está investido. Ellos te van a decir que no, ¿no? Ya, pero ahí viene el poder, el problema, pues, ¿no? Esa es la parte que yo veo que es cuando ya una democracia echa aguas, ¿no? Cuando ya tienes esto establecido, instituido, y tienes una población que tiene miedo, ¿no? Una población que ya no toma acciones en contra, no se expresa en contra. Puede, pues. Claro. No puede. No puede por Está temor. prohibida. No tiene por temor. Por y los que se animan, hay muchos medios de hacer que la gente calle, ¿no? Ya sea poner un número de juicios, ya sea mandarte a instituciones para que te investiguen, por ejemplo, yo que sé, la administradora de empresas a las empresas, a impuestos internos, etcétera, etcétera. Entonces, realmente ahí los ciudadanos no son iguales todos, es lo que quiero decir. Y hay un desbalance entre los ciudadanos. No solo eso, sino que hay una dictadura, ¿no? Y claro, entonces ya no deja de haber
dejan de estar vivos esos valores democráticos, ¿no? Sin La gente duda. no puede expresarse. Por mucho que digan, aquí hay una libertad de expresión, hay una libertad de expresión limitada, ¿no? Calculada, pues. Las empresas ni siquiera pueden financiar lo que quisieran financiar, ¿no? Cualquier actividad que quisieran financiar, porque primero hay que ver si no va a levantar las cejas o va a estar en contra de los intereses de alguno de esos que hemos denominado poderosos. Mira, y no hace años, mandatarios. yo te voy a dar la sino comparación de poderosos, ¿no? por qué dejan que algunas personas en Bolivia tengan libertad de expresión. Hace unas décadas atrás, yo tuve la oportunidad, y no lo cuento para alardear de viajar, sino porque es un hecho concreto, así ha ocurrido. Yo fui a Jerusalén, y en Jerusalén las autoridades nos llevaron a visitar las tierras que estaban de los palestinos, ocupadas por ellos. Para demostrarnos cómo era esa situación, nos llevaron a Nazaret y visitamos al alcalde de la ciudad de Nazaret. El alcalde era un señor que se sentaba en su asiento y empezaba a echar rayos y centellas contra los judíos. Despotricaba como poca gente puede despotricar en el mundo sobre el abuso de los judíos, sobre toda la sarta de barbaridades que hacían los judíos sobre la población palestina. Y después de que gritaba unos 15 minutos, todos se salían. Y bueno, esa era la visita, y con eso nos decían, esa es la libertad que nosotros tenemos en Israel, ¿no? Claro. Nosotros tenemos consideración con estas minorías, y estas minorías pueden decir lo que quieran, nos insultan, fíjense, ¿no? Pero claro, tú salías, y no te digo a 1 metro de la puerta de la alcaldía de Nazaret, en la mera puerta ya estaban todos los soldados israelíes con las ametralladoras más potentes que habían en ese momento en el mundo, y por supuesto sojuzgando a los palestinos, ¿no? Entonces esa era una libertad que había en un cubículo de 3x3 que le daban al alcalde para decir lo que le da la gana, para despotricar lo que le da la gana, y con eso les era suficiente para decir, libertad de expresión. Aquí hay una libertad de expresión y hay una democracia absoluta, ¿no? Inclusive con quienes atentan con nuestras vidas, ¿no? Y eso mismo ocurre, pues, ¿no? En estas sociedades. Por eso es que hay quienes pueden hacer uso de una libertad de expresión, siempre y en tanto como el alcalde de Nazaret no afectas al sistema, pues, ¿no? No afectas en nada los intereses de... No influyes, no influyes. De aquellos poderosos, Claro, así, si no estás mandatarios, en canales poderosos. pequeñitos, si no estás en las redes nacionales, en fin, pues puedes tener libertad de expresión si estás hablando en Quillacollo, la que quieras, ¿no? Claro. No, es que es así, ¿no? Y eso, a mí eso es lo que me preocupa, y me preocupa muchísimo, ¿no? Porque veo que la democracia se va desquebrajando en todos nuestros países, y por supuesto el nuestro me importa más porque vivo en él, ¿no? Claro. Eso me parece atroz. Envidio, en cierto modo. El otro día veía una foto en las redes sociales de me parece que no sé si es presidente o primer ministro, presidente, el número 1, ¿no? Mandatario número 1 de Suiza, que estaba esperando su tren, ¿no? Esperando su metro, como cualquier ciudadano, ¿no? La gente ni lo miraba al tipo, ¿no? Primero, mucha gente ni siquiera sabe quién es, partamos por ahí, porque el hecho de que la política pierda tanta importancia es algo positivo, porque significa que tal vez un país va bien, no interesa tanto quién es el personaje aquel, está esperando su tren tranquilo como cualquier otro ciudadano. Yo envidio realmente poder llegar a una situación así, ¿no? En donde los administradores y mandatarios sean eso, En las mandatarios. tierras de los caudillos no vamos a llegar a eso ni en 1000 años, pero bueno, paciencia y buen humor. No, eso es lo grave, ¿no? Son tierras de caudillos estas. Segundo tema de la noche, hay un tema que sin duda es muy importante para la humanidad entera, tan importante, Roberto, que ha llegado a tocar la fibra más íntima de la sociedad que hace 60 años decretó la solución final. Es decir, la sociedad alemana, que se merece todo el respeto del mundo, pero que en los años 30 y los años 40 no se merecía ningún respeto. Ningún respeto porque fue en Alemania donde, bajo la cobija de otro dictador que era amado por su pueblo, que tenía y gozaba del voto popular, tal cual, ¿no? Hitler, se decretó la solución final, porque la solución final al problema principal de los alemanes en ese momento era la eliminación de todos los judíos de las tierras germanas, porque esos judíos eran los que tenían jodido al país. Esa fue la posición de Hitler, y hoy, después de 60 años o algo así, se da el problema en Siria. En Siria empieza a haber un éxodo de la gente afectada por la persecución política. Se salen no por miles, sino por millones, llegan a tierras europeas, llegan a las costas de Turquía, llegan a las costas de Grecia, empiezan a ingresar hacia el continente, hacia el viejo continente, y finalmente muere un niño. Como decía un mexicano, un escritor mexicano, ese no es el primer niño
que yo veo En absoluto. muerto cruzando una frontera, dice. Así mueren todos los días niños en la frontera Estados Unidos-México. Pero este niño salió en todos los medios de comunicación, Una imagen puede más que todo, ¿no? hizo lagrimear a la Sí. señora Merkel, Sí, sí. y la señora Merkel abrió las puertas de Alemania a los sirios. Ahí Mira, estamos. A mí, yo he visto a muchos sirios ahora besando la figura de Merkel, no es para menos, ¿no? O sea, creo que este año tienen previsto que entren casi 800.000 refugiados y en los siguientes años 500.000 por año. O sea, no son cifras nada pequeñas, ¿no? Es algo impresionante lo que está haciendo en este momento el gobierno alemán, porque no es solamente la señora Merkel, es el gobierno alemán, ¿no? Impresionante. Pero como decías hace un momento, no es todo esto causado por Ayun, me parece que se llama el niño, pero en gran parte sí. O sea, una imagen es demasiado fuerte. Es que eso ha sido lo que ha volcado Es demasiado la opinión, fuerte, claro, ¿no? ajá. Ha sido una imagen que ha demostrado, bueno, el tema de los refugiados no es nuevo, ni mucho menos nuevo. Hay millones de refugiados en el planeta de otras guerras, no solamente de la guerra de Siria y de Irak, hay refugiados por todas partes. Pero realmente esta imagen ha sido muy fuerte, muy poderosa. Para quienes no han visto la imagen, es el niño Ayun fallecido en las costas, ¿no? En las costas tirado de Turquía, mirando a la arena, o sea, echado de cara en la arena, ¿no? Fue tremendamente fuerte y bueno, yo veo que otros gobiernos también están tratando de decir algo de su parte, ¿no? Inclusive el gobierno, bueno, ya había hablado antes por su parte, no por parte personal, Mújica, ¿no? El expresidente de Uruguay. Hay otros países que están pronunciándose. Yo digo, lo de Alemania no solamente es un quebradero de corazón, voy a entrar al ser un poquito más pragmático, ¿no? Que es cierto, ¿no? Ha roto el corazón de todos y todos están dando la bienvenida a los refugiados. Alemania ya tiene un problema fuerte, ¿no? Un problema con los turcos, con los árabes, de años atrás, porque representan, no me acuerdo el porcentaje exacto de aquí en televisión, no me voy a aventurar, pero creo que era una cuestión como el 4% de su población, es una población altísima. Tienen un problema de integración. Entonces el tema de que entren de repente más de 500.000 de sirios hasta fin de año y que la gente los reciba como los está recibiendo con los brazos abiertos, no es nada menos que impresionante, ¿no? Significa que algo está pasando en el mundo y veo que otros gobiernos están reaccionando, o sea, no es para menos también, ¿no? Si Alemania hace algo, dicen, ¿de qué nos estamos perdiendo, no? Que también, de la parte de vista pragmática, es buena mano de obra, ¿no? Los señores sirios que están entrando es mano de obra que necesita en este momento Europa y que en realidad necesitan todos los países, ¿no? Gente que entra con ganas de hacer cosas, ¿no? Las olas de inmigración a Bolivia nunca han representado un problema negativo, siempre han traído algo positivo, ¿no? Partiendo por los judíos que han entrado. Yo te voy a decir una cosa, y obviamente a todos los que nos ven, seguramente no es políticamente correcto lo que voy a decir, pero me parece que tiene mucho de cierto. La inmigración en la historia, por lo menos en la historia reciente de la humanidad, ha sido pues la inmigración hacia las Américas, ¿no? La inmigración de Europa hacia los Estados Unidos. ¿En qué consistía esa migración o inmigración? Depende en cuál de las dos costas estás. Consistía en irlandeses, ingleses, alemanes y posteriormente italianos, que ya no eran muy bien vistos en Estados Unidos, pero básicamente eran europeos, y eran europeos de raza blanca. En las Américas, como tú estás señalando, esa inmigración ha sido lo mismo, pero no de irlandeses ni de alemanes, sino básicamente de españoles y posteriormente algún grupo de italianos, y sí, muy pequeños grupos de otras nacionalidades europeas, pero básicamente europeas viniendo a las Américas, ¿no? Eso ha sido. Y esa es la inmigración de la cual los norteamericanos se enorgullecen. Ellos dicen en inglés, este es un melting pot, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que este es una olla que recibe a todos, ¿no? Porque todos nos fundimos en esta olla del amor que es Estados Unidos. Pero se están fundiendo ingleses, irlandeses, alemanes, franceses, toda esta gente se está fundiendo ahí. No se están fundiendo mexicanos. Cuando quisieron entrar al melting pot o a la olla
¿no? De la mezcla de todos los mexicanos. Ya no les sale gustó. Trump. Ahí ya sale Trump y dice, hagamos una pared, ¿no? Porque esa no es la idea de la inmigración. La idea de la migración es que vengan los europeos, no que vengan estos negritos del sur, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que yo veo, y digo, por eso digo, no es tal vez políticamente correcto, menos decirlo en televisión, el tema de la migración. Pero lo que está pasando ahora en Europa no tiene nada que ver con eso. Esto está rompiendo esos cánones de la migración y está generando una migración que, como tú bien lo has señalado, rompe tanto los cánones que pone inclusive a temblar las bases fundamentales de esa Europa que es cristiana. Sí. Nos llama a corte, después continuamos. Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad, con un ambiente familiar y con más de 20 sabores de pizza a la carta en todas nuestras sucursales. También hacemos entregas a domicilio en toda Santa Cruz. Visite o llámenos y disfrute de nuestro sabor, además de opciones de pastas, lasañas, alitas de pollo y mucho más. Te esperamos en Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad. La Policía Boliviana, junto a las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación, les recomendamos que si es víctima de violencia familiar o conoce de algún caso de violencia física, sexual o psicológica, denuncie a la Brigada de Protección a la Familia o a la unidad policial más próxima, ya que las leyes protegen a las familias y si esto no se controla a tiempo, pueden generarse consecuencias como la disolución del matrimonio y con ellas diversas desgracias en el hogar. Juntos erradicaremos la violencia, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Bueno, recogiendo la última parte, entonces esta es una inmigración que no está constituida por elementos blancos europeos, pero no solo es el tema racial, sino cultural. Viene gente que rompe las bases del cristianismo europeo con unas bases musulmanas y de una cultura que no solamente pregona la religión, sino también la Guerra Santa y entre ellos seguramente habrán terroristas. No, sobre todo, a mí me impresiona quién está haciendo esta revolución de inmigración, ¿no? Alemania, ¿no? Es que eso es lo irónico, era el pues. actor menos pensado por mí, por lo menos. Jamás me hubiera imaginado semejante movida, ¿no? Han roto la política migratoria de la Unión Europea y están pidiendo que cambie porque ya está anacrónica. Claro que está anacrónica, porque la política migratoria decía el primer puerto es el que determina, no cualquier país, sino en el primer puerto vas a determinar quién entra, quién no entra, y era todo un procedimiento. No, lo están rompiendo todo. Entonces todos han quedado fuera de juego a ver cómo van a hacer para cada uno estar a la par de Alemania y recibir un poco más de migrantes. Lo que tú decías hace un momento con el recelo debido, ¿no? de lo que es lo políticamente correcto hablar en la televisión. Hace años atrás, yo me acuerdo cuando hubieron las guerras paralelas, ¿no? En Ruanda, Burundi y a la vez estalló en Yugoslavia. Ahí se hablaba mucho de, claro, la gente estaba desesperada, ¿no? De Ruanda murieron 800.000 personas durante las primeras 3 semanas en esas guerras, ¿no? Y claro, salían refugiados por todas partes. Y en Europa nadie decía, pueden venir para aquí, ¿no? Era muy difícil que rompieran esa frontera y fueran hasta Europa. Sin embargo, cuando estalló la guerra en Yugoslavia, otra vez el tema racial, ¿no?
sí daba muchísima pena, ¿no? Que bombardeen Sarajevo, que Srebrenica y demás. Entonces decían que vengan, y de hecho venían, ¿no? Iban muchas personas a Europa, niños especialmente, aunque sea por el verano, otras veces refugiados. En definitiva, todo un problema, toda una ayuda dada. Y la gente decía, claro, es un tema racial, ¿no? Era muy difícil que los africanos del sur, o sea, africanos negros, tengan este trato. Sin embargo, bueno, parece que 20 años son 20 años. Lo que está pasando ahora con Siria está rompiendo todas esas teorías racistas, creo yo, ¿no? Claro. Porque, mire, yo creo que realmente, inclusive en el caso de América Latina, tiene que sentir la indirecta, ¿no? ¿Cómo puede ser que un país como Alemania de repente pueda abrir puertas a 500,000, en realidad 800,000 hasta fin de años, de inmigrantes, y un país de América Latina que necesita mano de obra, que necesita crecimiento? No. Ya no solo por humanidad, ya digo, por un tema pragmático. Humanidad y pragmatismo. Yo creo que tenemos aquí una deuda y yo me todos, pregunto, ¿no? ¿qué dirá Trump? ¿Y cómo será la situación política de Trump? Porque Trump ha estado hasta el momento creciendo en base a un discurso contrario, Sí. al discurso de fuera, hagamos la pared con los mexicanos, estos no entran a este país porque la inmigración era con los europeos, no era con los mexicanos, pero ahora, como todo situación política, ¿no? Ha cambiado, lo que tú dices es cierto, nadie esperaba que sobre todo Alemania se hubiera entendido que los franceses pudieran en algún momento, no sé, pero Francia, no sé si España, pero Alemania en realidad ni era ellos. la última, ¿no? Por Esperaban supuesto. los más cercanos, ¿no? Turquía, Bueno, cosas sí, así, ¿no? claro, los turcos, porque están Si ahí acaso cerca, ¿no? Grecia, pero Alemania, fue Alemania. Ahora Francia también va a acoger a no sé cuántos miles, pero son cientos de miles. Están en eso. Y yo creo que la presión la sentimos todos los países porque ha llegado el momento, ¿no? Esta es la revolución inmigratoria de Europa más fuerte de los últimos siglos, seguro. Seguramente. En términos de cultura, seguro, porque es la cultura no cristiana, pues, ¿no? Seguramente. Yo no me gusta darle tanta cobertura al señor Trump, pero sí, yo creo que Trump él se va a poner duro en su discurso. Yo creo que sí. Pero también quienes están en contra de su discurso adquieren elementos de juicio para perforar la tesis Por supuesto, trumpista, ¿no? por supuesto. Pero él desde el principio empezó con una tesis bien excluyente, ¿no? Pero y yo creo que se va a mantener ahí. Si los alemanes Claro, si empiezan Alemania- a ser incluyentes, Todos. Trump no puede ser Todos menos, tienen que ser. claro, no puede ser tan excluyente más allá de los alemanes, que es por excelencia la posición reacia Increíble, ¿no? a la recepción. Increíble, de ahí la culturas. revolución ha venido por donde menos se esperaba, así siempre es, ¿no? No sé, no quiero darle más cobertura al señor Trump, pero realmente yo creo que a él, en mitad de su campaña, él es un empresario sumamente inteligente, siempre ha sabido agarrar todos los temas y volcarlos a su favor. A ver qué hace en esta situación. Por eso, Sí. eso me parece interesante. Mira, y por último, tenemos el tema de Bolivia, ¿no? Hay que tocar algo de Bolivia. Bolivia ha tenido una noticia importante esta semana, importante pero preocupante también, ¿no? El 24 de septiembre, el día de Santa Cruz, a las 9 de la mañana, se va a leer desde Holanda, desde La Haya. En La Haya van a ser las 3 de la tarde. Se va a leer la primera resolución importante del juicio instaurado en el año 2013 a Chile, del arbitraje instaurado a Chile en la Corte Internacional. Bueno. Es el primer fallo que determina muchísimo Es que es el primer fallo, la excepción de incompetencia. pero puede ser el último fallo. Claro. ¿no? Porque si llegan a declarar ellos que la Corte es incompetente para conocer el caso, Se acabó. ese es el último fallo. Por lo menos por ahora, ¿no? Hasta que no se haga algo. En este juicio sería el último fallo, ¿no? ¿Qué ves tú? A ver, primero, a mí me parece que este tema da para, obviamente, mucha discusión, el tema de la incompetencia, te digo. Porque ya los parlamentarios chilenos ha salido en la prensa nacional hoy día, tanto los parlamentarios de la oposición como los del gobierno chileno han coincidido en un elemento central. Han dicho los parlamentarios que si la Corte Internacional de Justicia no declara, más bien se atribuye la competencia y dice que son competentes para conocer este juicio, ellos dicen Chile debería dejar el Pacto de Bogotá. Es decir, darse la vuelta e irse. Significaría inclusive dejar el juicio, porque no nos gusta que estemos enjuiciados en este escenario.
Ese es el mensaje, un muy mal mensaje. Muy mal mensaje. Es de como parte de los Venezuela con la parlamentarios. Corte Interamericana de Justicia, ¿no? O sea, no, es un mensaje muy poco... Chile siempre ha tratado de parecer un Con la ciudadano... Corte Americana de Derechos Humanos. Claro. Ajá. Chile siempre ha tratado de parecer un ciudadano, Muy civilizado. entre comillas, de primer mundo, ¿no? Una posición así realmente haría todo lo contrario, y yo creo que estaría en contra de los propios intereses de ellos para ser un país creíble para todo, ¿no? En cuanto a negocios y en cuanto a cualquier otro ámbito. Me pareció un error de parte de Chile, ¿no? Porque ya es casi dar una confesión de parte de que están en la posición perdidosa, ¿no? Ellos deberían hacer frente, ¿no? Es parte del ser país, y como persona si tienes un juicio, pues lo llevas adelante. Si eres un país también llevas adelante. Yo creo que ahí Sería una terrible especie si sí. dicen no nos gusta el fallo, nos vamos del Pacto de Bogotá. Ahora, desde el punto de vista de las relaciones con nosotros, tendríamos un problema, ¿no? Porque ya no tendríamos juicio. No, por supuesto, Claro, si van, y ahí, dices tú. claro, Lógico. y ahí tendríamos un problema de, justo lo que estamos demandando es que se sienten en la mesa para debatir el tema. Ajá. Ya no habría un método coercitivo para que se sienten en la mesa para debatir el tema. Tendríamos un problema, ¿no? A ver, yo te voy a hacer recuerdo de un par de cosas que me parecen. Me parece que el tema con relación a este juicio, el mensaje central, es que aquí, cuando dicen los parlamentarios chilenos lo que han dicho, están poniendo en tela de juicio toda institucionalidad democrática que es la justicia internacional. A duras penas se ha creado justicia internacional con la Corte Internacional de Justicia en La Haya, se ha creado a duras penas la Corte Penal Internacional no hace mucho tiempo atrás en Roma. Es decir, todas estas instancias que hacen justicia en el mundo entre países se ponen en tela de juicio, pues, porque a los poderosos no les gusta estar sometidos en juicio. Y cuando son sometidos en juicio y pierden, se enojan. Entonces, o abandonan el organismo internacional o la Corte Internacional o no se someten nunca. Te voy a dar un caso que todo el mundo, no sé si lo conoce, pero compartirlo, ¿no? La Corte Internacional de Justicia de La Haya ha conocido un pleito entre Nicaragua y Estados Unidos. El pleito es que Nicaragua le inició un juicio a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos había financiado y apoyado a los contras en la guerra civil nicaragüense, y al interferir a través de los contras en la política nicaragüense, pues había roto toda la legislación sobre soberanía, en fin, de los tratados internacionales. Le inició un juicio. Lo primero que hizo Estados Unidos, porque hay que recordar que Estados Unidos casi nunca se somete a la justicia internacional, no es parte de la Corte Internacional Penal, de las grandes cortes. pero es de esta. Sí. Porque no le Esta quedó es otra. Naciones Unidas. Porque no le quedó otra, porque ellos crearon Naciones Unidas y cuando dieron a luz a Naciones Unidas dijeron daremos luz también a un baby que se llama la Corte. Pero lo que mencionas, la Corte Penal Internacional, ellos fueron de los principales actores para la creación de la Corte Penal después ya la Internacional. dejaron. Una vez que ya está creada, bueno, no qué bien quiere. que está creada, pero ahí queda, Entran ¿no? otro, menos Sí, yo. sí, sí. A esta Corte no les quedó otro. Entraron, son parte de esta Corte. Cuando Nicaragua los enjuicia, no les gusta el juicio y alegan lo mismo que los chilenos alegan ahora. Dicen la Corte Internacional no tiene competencia para conocer esta demanda de Nicaragua. Y la Corte Internacional dice en su fallo inicial que sí tiene la competencia. Y los americanos abandonan el juicio, como quieren hacer los parlamentarios chilenos. Abandonan el juicio, pero claro, como ellos son parte de la Corte Internacional de Justicia y seguramente Estados Unidos no estaba dispuesta a abandonar la Corte porque tenía muchas implicaciones de otra naturaleza, porque la Corte le sirve a Estados Unidos, momentos en que las necesitan también, ¿no? Entonces no abandonó la Corte, pero abandonó el juicio. Y al abandonar el juicio, dejó a Nicaragua sin contraparte. Y al dejarla sin contraparte, además de que tendrían buenas razones jurídicas para ganar su pleito, le ganaron el juicio a Estados Unidos. Es como se dice cuando estás entre particulares en rebeldía, digamos, ya no está la otra parte. Claro. Pero a lo que voy es, los países cuando se sienten amenazados en sus derechos, Especialmente los poderosos, ¿no? hacen una excepción de incompetencia y si no les dan gusto en la excepción de incompetencia, abandonan el juicio o abandonan, como quieren hacer los chilenos, a la entidad misma, ¿no? Ahora, ¿qué puede hacer la Corte? La Corte en los últimos tiempos se ha portado jurídicamente correcta, pero también es bien política, ¿no? Claro, políticamente Porque- correcta más que sí, jurídicamente sí. correcta. Ajá. Entonces, sin irnos del caso chileno, ¿no? Cuando Chile tuvo la demanda de Perú por el tema del Punto de la Concordia y las millas marítimas,
el fallo de la Corte es, si bien sigue un tema, una lógica jurídica, es bien político, ¿no? Da un poco la razón a Perú, otro poco razón a Chile, al final los dos quedan pues, ya más o menos contentos, ¿no? Los dos ganan y los dos pierden. Chile considera que ha perdido porque antes consideraba que tenía más millas marítimas, pero en realidad no ha perdido gran cosa, entonces ahí quedan como que la primera parte hemos ganado, la segunda parte hemos perdido, porque en vez de ser una raya, es una especie de curva, ¿no? Pero eso no pasó con Nicaragua, digo, claro, con Nicaragua, Colombia, ¿no? No, no pasó eso. Ahí perdieron. Ahí hubo pérdidas, sí. Perdieron los colombianos. Pero digamos, en un caso como el presente, la Corte también yo creo que se fija en mantener la paz del área donde está situado esto, ¿no? El problema. Y como también Chile está dando tanta importancia al tema, ya con amenazas de salir de la Corte y demás, tienen alternativas, ¿no? La Corte tiene alternativa, no decir nada, ¿no? Decir, nos vamos a pronunciar sobre la competencia. Al final. Al final, porque esto tiene que ver con el conocimiento del fondo del asunto. Así es. Entonces, es bien probable que hagan algo así. Vamos al corte. Sí. Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad, con un ambiente familiar y con más de 20 sabores de pizza a la carta en todas nuestras sucursales. También hacemos entregas a domicilio en toda Santa Cruz. Visite o llámenos y disfrute de nuestro sabor, además de opciones de pastas, lasañas, alitas de pollo y mucho más. Te esperamos en Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad. La Policía Boliviana, junto a las empresas solidarias con su comunidad y este medio de comunicación, le informamos que las pandillas representan un fenómeno social con prácticas vandálicas repudiadas por toda la comunidad. A esta manifestación de la delincuencia podemos prevenirla si los jóvenes toman conciencia de su responsabilidad ante la sociedad y los padres controlan sus actos y los aconsejan. Recuerde que la seguridad ciudadana es tarea de todos. ¿Ya? Sí. Decíamos antes del corte, el 24 de septiembre se dará lectura al fallo de la Corte en este específico tema que es trascendental, ¿no? Porque si declara que no tiene competencia, como decías tú, ya no hay juicio. Se acaba. Si declara que sí tiene competencia, empieza el juicio, pero los chilenos van a estar muy enojados, y hay la tercera opción que digan ni lo uno ni lo otro, todo lo contrario, es decir, esperar hasta el final del juicio para que en sentencia se pronuncien sobre la excepción de incompetencia. Sí. ¿Sí? Ahora decíamos, el 24 de septiembre es un día especial porque es el día de Santa Cruz. Siendo el día de Santa Cruz, el presidente no está nunca en Santa Cruz, siempre está en Nueva York, prefiere ir a Nueva York que estar en Santa Cruz, porque allá la Asamblea de las Naciones Unidas sesiona cada año en la misma fecha, y allá estará seguramente las autoridades chilenas. No sé si estará la presidenta, pero sí va a estar por lo menos el canciller seguro, o tal vez de la presidenta, y pues el escenario es ese, ¿no? ¿Cómo ves esto? Ya, en Nueva York espero que va a ser un día trascendental en lo personal para Evo Morales, ¿no? Estando con las autoridades chilenas al frente. Y al lado, ¿no? Porque claro. es Bolivia, Chile, está muy está cerca. Está tremendo. Seguramente viene Chad y después Chile, pero están ahí cerquita. Están ahí cerquita por el orden alfabético. Sí, está bien incómodo en el caso de que saliera la no competencia, ¿no? Yo francamente dudo que ocurriera algo así, ¿no? En lo personal me parecería que van a ir por la tercera vía, por el tema de no decir nada hasta la sentencia, ¿no? Decir esto,
que en cierto modo podría interpretarse como que tenía razón también, ¿no? La necesidad de ver algo del fondo del asunto para determinar si tenían o no competencia, y eso se va a determinar en la sentencia. O sea, ahora no dirían ni que tienen ni que no tienen. En cualquier caso, si dicen que tienen... Si ellos estarían inseguros de la competencia, claramente, yo creo que irían porque no hay competencia. A lo que te quiero decir es el mensaje de fallar al final es porque sienten que tienen algo. Tienen que ver algo, ¿no? Claro, claro. Pero simplemente tendrías que ver el fondo, ¿no? Tendrías que ver el fondo, qué es lo que están tratando de hacer. Por eso cuando solicitaron las definiciones de parte de los países, ¿no? Que entendías por una salida soberana, etcétera, ¿no? Pero decíamos que sus fallos, además de jurídicos, son bien políticos, ¿no? En este caso, si dijeran que sí tienen competencia, estarían como un poco provocando a ver si Chile realmente va a cumplir las amenazas con las que anda flameando últimamente, ¿no? Es decir, que no quieren seguir el juicio y se saldrían del organismo, ¿no? De la Corte. No lo sé. En el caso de decir no tienen competencia, me parecería que sería bastante, bueno, sin duda, duro para nuestro país. No sé si políticamente correcto para ellos. Yo creo que lo van a dejar para resolverse en sentencia, ¿no? ¿Tú apuestas que postergan la resolución de fondo? O que sí tienen competencia o que van para la sentencia. O que van, ¿no? para la sentencia. Para resolverlo en sentencia. Probablemente sí. Bueno, todos estos temas de hoy día, los tres temas, son temas que han hecho noticia, pero yo me quedo con que, bueno, los tres son muy importantes, pero para la vida democrática, en la que nos desenvolvemos a diario, el tema de Venezuela a mí se me hace que el que más nos atinge a los bolivianos, porque vivimos una vida análoga con Venezuela. Sí. Si bien no somos un país petrolero, o por lo menos somos gasífero, pero no petrolero, su proceso político es muy parecido al nuestro. Sí. En los últimos años ha sido... Es casi calcamonía. Sí, ¿no? Es con un retraso de unos meses. Claro, tiene retrasos como las películas que llegan más tarde a todo lo que pasa Bolivia, en Venezuela pasa aquí un poco más tarde. Claro, tiende a pasar aquí. Entonces, de ahí la relevancia del caso de Venezuela en cuanto a la política boliviana, ¿no? Y lo que tú decías, ¿no? Veremos qué pasa también con la reacción sobre Leopoldo López, porque... La apuesta de ellos es a que no pasa nada. Claro, ¿no? la apuesta de ellos Yo puedo hacerlo, claro, y punto. Exactamente, exactamente. Pero muchos apuestan a que ahora sí Leopoldo es un hombre libre, en el sentido de que ya no tiene nada que perder. Sí. Es una especie de Mandela, ¿no? Mandela latinoamericano, que si bien está en prisión, pero su dimensión política es enorme. Puede crecer ahí adentro de la celda. Claro, ¿no? que sí. En una pequeña celda te puede estar construyendo un líder grande. De hecho, su dimensión ha crecido en todos estos meses en la celda, ¿no? Claro. Inclusive una filmación desde dentro de la celda de él, ¿no? Que sin duda él se ha hecho un personaje mucho más importante, por lo menos hacia el exterior, hacia los países que no lo conocían. Claro. Una vez que ahora estaba en la cárcel, todo el mundo sabe quién es Leopoldo, ¿no? Entonces, sin duda, él cuando salga de la cárcel, las probabilidades, igual que Nelson Mandela, de ocupar el primer cargo del país son sumamente altas, ¿no? De hecho, él no era el jefe, el líder de la oposición. No, era el número 2. Él era el número 2. Sí, sí. El líder de la oposición hoy día no puede ser habido. Así es. No, claro, no puede ser habido, porque no sabemos dónde está ni qué es lo que piensa. Bueno, has concluido ahora. ¿Cuál es tu última reflexión, digamos, del día? No, la reflexión del día es, más que eso, es simplemente el mensaje de todos los bolivianos. Tenemos que luchar por nuestra democracia y estas reflexiones que damos semana a semana en Golpe de Ideas tienen que servir para eso, ¿no? Para que todos hagamos uso de este derecho que tenemos a la libre expresión y de esa manera resguardar nuestra democracia, ¿no? Muy bien, amigas y amigos de Golpe de Ideas, estamos como siempre gustosos de haber compartido con ustedes estos 55 minutos exactos. Les deseamos la mejor de las semanas en la que se inicia y, por supuesto, estaremos atentos a lo que ocurra con los 3 casos que hemos tocado hoy día y la próxima semana los tendremos también a ustedes compartiendo reflexiones que vayamos construyendo, elaborando en el curso de los próximos 7 días, de acuerdo a las noticias que nazcan, los hechos políticos, económicos y sociales que nazcan en Bolivia y en todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que tengan una buena semana.